Esa gráfica nos está mostrando los comportamientos del petróleo y los comportamientos de los precios de los alimentos. Y entonces ustedes ven lo que yo llamo el peor de los matrimonios, cuando la agricultura, dentro de este esquema de la Revolución Verde, se casa con el petróleo. Agricultura y petróleo se casan. ¿Y por qué se casan? Porque la agricultura cada vez depende más de insumos, ¿sí? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de la caña de azúcar, hablamos de la papa, hablamos de la yuca, hablamos de variedades desarrolladas dentro de esa estructura de la Revolución Verde. Y esas tienen una característica, que necesitan unos insumos, necesitan unos fertilizantes, necesitan unos defoliantes, necesitan unos insecticidas. Y esos insumos son derivados del petróleo, ¿sí? Entonces aquí el petróleo comienza a jugar un papel muy importante porque va determinando el desarrollo de la agricultura. Es una agricultura que tiene estas variedades incididas genéticamente, pero que las hacen dependientes de insumos derivados del petróleo. ¿Entienden ustedes, no? Es decir, es una agricultura que depende del petróleo, porque del petróleo se extraen esos insumos con los cuales es que se puede desarrollar esa agricultura. Tenemos variedades de papa, tenemos variedades de yuca, tenemos variedades de arroz, pero esas variedades necesitan los insumos desarrollados dentro de esa investigación de la Revolución Verde. ¿Lo captan ustedes? Entonces, ¿qué se hace? Que la agricultura de nuestros países depende cada vez más del comportamiento del petróleo. ¿Y quién controla el petróleo? Por eso hablamos de la dominación, porque la dominación se ejerce empobreciendo nuestra propia diversidad, empobreciendo nuestra propia capacidad de producir alimentos y haciéndonos dependientes de lo que ellos quieren que nosotros produzcamos, ¿sí? Los programas de desarrollo que impulsa el gobierno en los años 70 están orientados precisamente a transferir un tipo de tecnología hacia el campesino que lo hace cada vez más dependiente de ese modelo, ¿sí? Inclusive son programas que dicen, bueno, se va a producir yuca, se va a producir estos determinados productos, pero estos los vamos a apoyar con crédito. Otros cultivos no los vamos a apoyar con crédito. Entonces lo que ustedes ven es cómo la política agraria va orientándose a que nosotros produzcamos determinados bienes y otros no. Es decir, lo que usted dice, se va empobreciendo nuestra capacidad de producción, ¿sí? Producir lo que ellos necesitan que nosotros produzcamos. Y de la mano de eso viene el proceso de empobrecimiento de nuestros suelos, ¿no? Ustedes ven que Colombia tiene problemas muy graves en términos del deterioro de los suelos, ¿sí? Deterioro de los suelos. Tenemos procesos de contaminación, tenemos procesos de desertificación de los suelos. ¿Por qué? Porque ese modelo va llevando hacia allá. Nosotros perdemos el concepto integral de lo que son los suelos, que era digamos, la agricultura tradicional es eso, es una visión integral del espacio. Nos dedicamos a producir determinados bienes que son los que nos van orientando, a producir. El caso del petróleo, pues es especialmente dramático porque nos hace dependientes de los precios del petróleo que manejan fundamentalmente las empresas petroleras norteamericanas. Es decir, ustedes saben que la guerra con Venezuela no es porque Maduro sea tal o sea cual, no, la guerra es el petróleo. ¿Cómo controlar el petróleo de Venezuela? Entonces el petróleo fundamental. Y en la agricultura se muestra por qué, porque los derivados del petróleo son los que hacen posible este modelo de producción agrícola. Entonces lo dramático, lo que yo les quería mostrar a ustedes es cómo a nivel mundial los precios de la agricultura, los precios de los productos agrícolas se hacen dependientes del petróleo. Quien controla el petróleo, controla la agricultura. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, sí, por favor. Sí, o sea que si no hay petróleo para sacar los insumos, esos transgénicos no producen. Es decir, porque estos productos
digamos, estas semillas, estos cultivos, son cultivos en los que se han hecho una serie de cambios en su composición genética. Pero para que tengan los niveles de producción y de productividad a los que se apunta, no están apoyados únicamente en el potencial del cultivo, sino que necesitan unas condiciones externas, que son las que van a potenciar, a disparar esa capacidad de mayor producción y mayor productividad. La papa, por decirles algo, la papa que ha sido genéticamente modificada no va a obtener los productos que se espera si no tienen los insumos que se requieren dentro de lo que se llama el paquete tecnológico para la papa, para la caña de azúcar, para la yuca, para lo que ustedes quieran. La asistencia técnica que dan las agencias del Estado y el sector privado también va amarrada a el consumo de estos agroquímicos. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta de una cosa que es impresionante. Ustedes vayan a regiones agrícolas nuestras, en el Cesar, en el Tolima, en el Huila, y resulta que quienes están dando la asistencia técnica en este momento son las distribuidoras de insumos. ¿Sí? El negocio es ese, es decir, el negocio es no solamente vender las semillas, sino vender el paquete tecnológico en conjunto, porque están amarrados, ¿no? Están amarrados. Inclusive el crédito está amarrado a la difusión del paquete tecnológico. Ya no es la semilla. Lo que los campesinos hacían tradicionalmente, el intercambio de las semillas, eso desaparece, está prohibido por ley. ¿Sí? Está castigado. Está castigado. Lo del Huila fue muy claro. Es decir, pero el Estado se va orientando a imponer el modelo de la revolución verde, porque beneficia a quién, a nosotros, no, a las transnacionales, que son las que se benefician precisamente de la venta de esos paquetes de la revolución verde. Esa es una de las más importantes. Cargill, en fin, pero entonces pasamos de esa agricultura que estaba sustentada en la producción tradicional a una agricultura que está sustentada en transgénicos y en un paquete tecnológico que beneficia a estas empresas. Así se capta, ¿no? Bueno, quería enfatizar en este punto como conclusión es que vamos perdiendo nuestra capacidad productiva. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos a esta situación? Y aquí la mentalidad histórica nos tiene que ayudar mucho a comprender el proceso, porque esto no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Este es el resultado de toda una serie de decisiones políticas de las élites colombianas, ¿sí? Sobre el problema de la tierra, sobre el problema de la asistencia técnica, sobre el tema de la alimentación. Son decisiones que han tomado las élites en Colombia. Por eso es tan político este tema, ¿sí? Es decir, esto no es un tema solamente de la agronomía, de la veterinaria, de la zootecnia, etc. Es un tema fundamentalmente político. Y vamos a entender por qué es político esto. Digamos que buena parte del origen de todos estos conflictos está en lo que se llamó el intento de modernización de la sociedad colombiana. Ese es un concepto que puede ser muy discutible, pero de todas maneras lo que nosotros vivimos en los años 20 fue un intento de transformar el país. Hasta los años 20 Colombia era lo que algunos llamaban una sociedad pastoril dominada por grandes haciendas, algunas exportaciones, pero era una sociedad en donde lo agrario determinaba la marcha de la política, de la economía, de la educación, absolutamente todo. Un país que estaba enmarcado por el dominio del poder de los grandes terratenientes. Pero las élites no solamente eran grandes terratenientes, había otra gente que quería otro tipo de país. Entonces nosotros vemos que durante todos los años 20, que es cuando nace el movimiento revolucionario en Colombia, que tiene distintas expresiones, ustedes tienen el Partido Socialista, luego va a surgir el Partido Comunista, tenemos un proceso que para las compañeras es muy importante tenerlo presente, la presencia creciente de la mujer en la lucha política. Eso se desconoce en gran parte, pero ustedes tienen figuras como María Cano que comienza a proyectarse en la escena de la lucha política, pero no es solamente María Cano. En el campo, y estamos hablando del campo, ustedes comienzan a encontrar mujeres que se destacan en la lucha por la tierra. Mujeres como Felicita Campos, por ejemplo. En la costa hay un liderazgo muy interesante de mujeres
que luchan por la defensa del arraigo del campesino. Y forma parte de todo este proceso de cambio que se está tratando de hacer en Colombia. Tenemos un movimiento estudiantil muy fuerte, los estudiantes que se vinculan a la lucha política, es decir, nuestra historia, nuestras fechas de la historia del movimiento estudiantil está muy vinculada a esos momentos. El 8 y 9 de junio son momentos en que los estudiantes protestan y se producen nuestros primeros mártires en el movimiento estudiantil. Hay un movimiento para cambiar el país. Ese país que está encerrado, controlado por los grandes hacendados, comienza a cambiar. Y están pasando cosas. Y los momentos más críticos son los de la lucha obrera, que tenemos alrededor de las petroleras en el año 26, 1927, y la lucha de los trabajadores del campo. Por una parte, ustedes tienen las figuras, por ejemplo, de Juan de la Cruz Varela, de otros líderes agrarios que comienzan a luchar contra ese proceso de crecimiento de las haciendas y de imposición de condiciones de sobreexplotación sobre los campesinos. Comienza a tomar figura en el campo colombiano la resistencia campesina. No es la primera vez, ya teníamos luchas agrarias con el caso de Quintín Lame y otros movimientos que tenemos nosotros, pero son los años 20 cuando comienza a ocurrir esto. Y hay algo que para lo que estamos trabajando es particularmente importante. La política de tierras, ¿sí? Recuerdan que hemos hablado de la política de tierras que ha favorecido a las grandes haciendas, comienza a tener brechas, porque hay dentro de las propias élites inclusive sectores que dicen Colombia en manos de la gran propiedad no va a avanzar. Aquí no vamos a construir una economía solamente apoyados en la gran propiedad. Aquí hay que abrir un espacio a la pequeña y a la mediana propiedad. Esto es muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque comienza una lucha en la que todavía estamos. Yo les digo algo para referenciarlos al problema actual. Hoy nosotros estamos viviendo la confrontación entre dos visiones de sociedad. El plan de desarrollo de este gobierno expresa una visión de sociedad, ¿sí? No nos gusta, pero tenemos que entender que es una visión de sociedad. ¿Una visión de qué? De sociedad, ¿sí? Es decir, lo que el plan de desarrollo de este gobierno expresa en última es una visión de la sociedad autoritaria, vertical, que va a favorecer esa la gran propiedad. ¿Ah? ¿Perdón? Fundamentalmente excluyente, pero está pensada desde las élites. Y al lado de eso va surgiendo otra visión de sociedad. De una u otra manera es la que tenemos nosotros en el acuerdo. Y fíjense ustedes cómo comienza a interlocutar el acuerdo con la minga. Si ustedes han seguido con atención las demandas de la minga, pues ustedes ven que comienza a producirse una interlocución que anteriormente no se había producido. Y eso es una característica bien importante del momento que estamos viviendo, que se está abriendo paso una nueva articulación en esa confrontación entre dos tipos de sociedad, la que quiere el plan de desarrollo, la que expresa el plan de desarrollo y la que se quiere desde los sectores populares. Esto es bien importante que ustedes lo entiendan. En este momento estamos viviendo la confrontación ya explícita entre dos modelos de sociedad. Por eso el ataque a la minga, por eso no se quiere implementar el acuerdo, porque son dos modelos de sociedad. Uno, el que se nos quiere imponer, otro, el que está surgiendo. Y esto comenzó hace rato. En los años 20, como les decía yo a ustedes, hay todo un proceso de cambios en la sociedad. Hay inversiones muy importantes. Estados Unidos comienza a invertir aquí en el petróleo. Recuerden ustedes que es cuando comienza la exploración de los campos en el Magdalena Medio. Comienza la inversión petrolera por parte de los Estados Unidos, pero no solamente en el petróleo. Recuerdan ustedes una historia muy relacionada con esto, que es la de las bananeras. ¿Qué son las bananeras? Las bananeras es una avanzada de la inversión norteamericana en nuestra agricultura, no solamente en el tema del petróleo, es también en la agricultura. Es decir, la entrada del capital transnacional, fundamentalmente norteamericano, en nuestra sociedad. Y eso va a cambiar la sociedad.
Porque esas antiguas haciendas que controlaban a los campesinos, que eran, como decían algunos, feudales, haciendas supremamente atrasadas, comienzan a escenificar la resistencia campesina. Papel de Jorge Eliezer Gaitán, el papel de Juan de la Cruz Varela. Hay un cambio en la sociedad que está muy relacionado, inclusive, fíjense ustedes, con los resultados de la Primera Guerra Mundial. Ubican ustedes la Primera Guerra Mundial. ¿Quién gana la Primera Guerra Mundial? Los Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos gana, y ganar una guerra es poder proyectar toda su capacidad, no solamente técnica, militar, sino económica a nivel mundial. Estados Unidos gana esa guerra y la gana para capturar mercados, para capturar espacios económicos. Y además lo hace frente a un riesgo que tiene el capitalismo, que es el surgimiento del socialismo. ¿Sí? Fíjense ustedes, esa época de los 20 es muy interesante y la confrontación es por eso, porque está surgiendo el socialismo como una alternativa. Entonces los Estados Unidos, que dirigen al bloque de los países capitalistas, se lanzan a una ofensiva. Y es una ofensiva que no solamente es de cañones, es también de inversiones. Y por eso los tenemos nosotros acá. Pero al invertirse capitales acá, la sociedad se mueve. Porque ellos necesitaban mano de obra. Las petroleras necesitaban mano de obra. Las obras de infraestructura necesitaban mano de obra. Ese desarrollo capitalista que lo hacemos con la inversión de los Estados Unidos es un desarrollo capitalista que va a sacudir los cimientos de esta sociedad. Una sociedad que estaba manejada, como les digo, por los grandes dominios poblacionales. Eso se va a romper. Se va a romper. Y tan se va a romper que se hunde el gobierno conservador, la hegemonía conservadora se hunde. La masacre de las bananeras es precisamente el momento que marca el hundimiento de la hegemonía conservadora. Y surge otra cosa. Pero surge otra cosa que ustedes saben que no solamente es el movimiento popular, democrático, sino que hay un juego de fuerzas. Y el gobierno de Olaya Herrera es el primero que, digamos, que reemplaza la hegemonía conservadora y comienza una puja por cambiar el país. López Pumarejo trata de continuar en esa perspectiva, pero él es muy débil. Y aquí es una lección que tenemos nosotros que aprender. No era simplemente la voluntad de esos sectores que querían transformar, sino era también el contrapeso de las élites que no querían que esto cambiara. Eso nos tiene que sonar conocido a nosotros, porque estamos viviendo eso. Estamos viviendo un escenario en el que hay sectores que quieren cambiar esta sociedad y hay sectores que no quieren que esto cambie, porque es muy rentable, da muchas ganancias que esto no cambie. Y eso también pasaba en esos años. Había sectores que querían cambiar, había otros sectores que no querían cambiar. Y lo dramático para nosotros es que esos sectores finalmente se impusieron. ¿Sí? Los gobiernos liberales de los 30 son gobiernos que tratan como de producir cambios, pero al final los sectores que no quieren el cambio son los que se imponen. ¿Y se imponen a través de qué? La violencia. Y ustedes encuentran que hay sectores terratenientes que han tenido un peso muy grande, pero también hay sectores que están vinculados a la manufactura, al comercio y últimamente al sector financiero. ¿Sí? En este momento nosotros estamos padeciendo en particular la presencia de ese sector financiero. ¿Sí? El sector financiero que se hace dominante, pero no ha sido siempre así. En un momento determinado pesaban los terratenientes, pero quienes estaban representando a la manufactura también querían tener juego en eso y se van definiendo matices en los planes de desarrollo. Las estrategias van variando de acuerdo a lo que va pasando en el país y en el plano internacional. Hay momentos en que la exportación de bienes agrícolas es lo que importa y esos sectores que se benefician van a tener el puño, van a tener más fuerza. Pero hay otros momentos en los que cambian. Otros sectores son los que ocupan, digamos, la preeminencia económica y política. Ahora, los enfrentamientos entre ellos son reales, pero hay momentos en que el juego de fuerzas favorece a un sector o al otro sector. Y eso depende de lo interior, pero también de lo exterior. ¿Sí? Por eso es que los planes de desarrollo cambian en su énfasis.
¿sí? Cambian en su énfasis porque hay momentos en que les interesa, de acuerdo a quien es hegemónico o que tiene más poder, le interesa un determinado desarrollo, en otros momentos les interesa otro. Fíjense ustedes lo que pasó con los gobiernos después de los años 50. Aquí hubo una misión del Banco Mundial que orientó por dónde le interesaba al Banco Mundial que se desarrollara Colombia, y eso lo tuvieron frenado. El Banco Mundial viene aquí en 1950 y el plan de desarrollo que propone el banco solo comienza a funcionar a partir de 1970, porque es el sector de clase que está con más poder en el 70 el que se va a apoyar en esa propuesta, pero anteriormente no. Iban cambiando los intereses. Hay un momento, por ejemplo, en el que el tema agrario importa más, hay momentos en que importa menos. Utilizan la capacidad de formular leyes e instrumentos de acuerdo con esos intereses y son variados, porque esas clases no son un solo paquete. Aquí se van jugando, van jugando. Lo que vemos nosotros es cómo el sector financiero cada vez ha adquirido mayor peso y lo que él quiere es lo que se impone. Entonces ustedes pueden mirar que las políticas que tenemos nosotros frente al sector financiero son las que se imponen finalmente, ¿sí? Porque es el sector financiero el que tiene mayor peso en esto. Pero él no actúa solo, puede tener alianzas con otros sectores, que es lo que nosotros también estamos viendo con el surgimiento del sector minero exportador. Se vuelve importante, más importante de lo que había sido. Entonces ese juego explica la dinámica, pero también hay otros procesos, que son los procesos internos de las luchas mismas que se llevan a cabo en el país, ¿sí? Todo ese juego es el que nos explica los cambios en la composición de las estrategias de poder, llamémoslas así, a los planes de desarrollo, pero también que nos explican cómo un determinado sector que logra ser hegemónico pierde esa hegemonía y comienza a ser reemplazado por otro. Les pongo el caso. Esto para que no perdamos el hilo. ¿Qué es el gobierno de Uribe? ¿Qué fue el gobierno de Uribe en el 2002? Ustedes recuerdan, me voy a apartar un poquito de la línea, pero es para que ilustremos esto que me parece importante. El gobierno de Uribe, recuerden ustedes que estaba apoyado fundamentalmente ¿en qué sector? Sector agropecuario. Sector agropecuario, dentro del sector agropecuario, todo lo que ustedes quieran de mafia y del narcotráfico y todo eso, pero digamos como que la presencia del sector agropecuario era fundamental en la configuración del gobierno del presidente Uribe. Y eso lo expresa con su ministro de Agricultura. ¿Quién fue el ministro de Agricultura del presidente Uribe? Carlos Gustavo Cano. Carlos Gustavo Cano, que venía a ser el presidente del gremio de los arroceros y había tenido un cargo muy importante en la sociedad de agricultores del país. Y fíjense ustedes la contradicción que se comienza a configurar. Estamos en el año 2000. Este sector que apoya al presidente Uribe es ese sector, y a ese sector que le interesaba mantener la protección del sector agropecuario, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, a los arroceros, a los empresarios agrícolas les interesaba que el Estado siguiera subsidiando al sector agropecuario, y para eso ponen a un ministro que viene del sector agropecuario. ¿Y qué ocurre? Esto es bien interesante para que ustedes lo pillen. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos está impulsando una estrategia que es la estrategia del libre comercio, ¿sí? Los tratados de libre comercio, los TLC. ¿Y por qué? Vinculemos eso a lo que estábamos hablando, porque Estados Unidos tiene una disponibilidad de excedentes agrícolas muy grande. ¿Se acuerdan que yo les decía cómo venía Estados Unidos construyendo una disponibilidad de excedentes agrícolas muy grande? ¿Y qué quería Estados Unidos? Imponer la exportación de esos bienes agrícolas en los países. Países potentes como la Unión Europea o Japón dicen no, nosotros ahí a eso no le jugamos. Pero hay países sobre los que sí se imponen los Estados Unidos y tienen que aceptar las políticas de libre comercio. Y ahí está Colombia. Entonces fíjense ustedes la contradicción. Uribe apoyado en los gremios del sector agropecuario, pero frente a unos Estados Unidos que están interesados
en que se bajen los aranceles y comience el país a importar excedentes agrícolas de los Estados Unidos. Ustedes ven la contradicción, ¿no? Es decir, los gremios que sostienen a Uribe interesados en que se les defienda eso, los Estados Unidos interesados en que esa defensa baje y comience el libre comercio. ¿Sí lo entienden, cierto? Bueno, entonces ahora viene el lío, que es de película ese lío. Comienza la negociación con los Estados Unidos, Uribe da su pelea, pone un ministro que viene de los gremios, pero comienza a afianzarse ya la negociación del tratado, la firma del tratado, de los tratados de libre comercio. En el año 2005, en marzo del 2005, viene la misión de Estados Unidos ya a la firma del acuerdo. Y Uribe sigue pataleando, hasta que se da un hecho periodístico. Una revista norteamericana que circula mucho en América Latina, la revista Newsweek, una revista muy conocida, saca su carátula en esa semana con una foto del presidente Uribe. Y el cintillo de abajo dice, número 82 de la lista de narcotraficantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Sí? Hasta ahí llegó la resistencia de Uribe. ¿Ah? En esa semana cae Carlos Gustavo Cano, sale de ser ministro de Agricultura y entra Andrés Felipe Arias, ¿sí? Que es la persona que representa, no a Uribe, representa el interés de la imposición del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí ven ustedes el juego, ¿no? Es decir, aquí lo que se impone es la política norteamericana a través de lo que sea. Pero hay recompensa para los ricos que le dan subsidios por más de 1 millón casi. Claro, porque es que por eso les decía yo al compañero que es un juego de fuerzas. No es que haya sido sustituido el sector importador, ¿sí? O el sector productor por el sector importador. No, porque aquí hay un juego de fuerzas. No toda la burguesía tiene los mismos intereses, ¿no? Hay unas contradicciones que nosotros, por eso. Entonces nosotros tenemos que entender que aquí hay, esa es la política, entender esos juegos de fuerzas, porque ahí es donde nosotros encontramos aliados. Resulta que en un momento determinado los productores del sector agropecuario nos interesan como aliados para defender la agricultura colombiana, pues tenemos que buscarlos, y en ese proceso estamos. Pero lo que Estados Unidos jugó magistralmente fue imponer sus intereses, que eran los intereses exportadores a través del libre comercio, sobre un gobierno que en últimas está supeditado. Cuando Estados Unidos dice, mire, este señor es el presidente Uribe y todo ese tipo de cosas, pero es un narcotraficante. ¿Sí? Es un narcotraficante. ¿Sí? Es decir, hasta ahí dice, mire, no importa que sea mi presidente y que nos guste, pero es un narcotraficante y en el momento en que yo lo quiero extraditar, lo extradito. ¿Sí? Porque ese es el aviso, esa es la advertencia que le hace al presidente Uribe, decirle, bueno, maestro, firme, usted no se juega solo. Y después de eso viene la estrategia militar, ¿no? Porque acuérdense ustedes que va el Plan Colombia de la mano del TLC, esas dos cosas van articuladas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en el juego de las relaciones políticas. Pero yo les decía a ustedes, bueno, ¿cómo se va configurando el escenario que hoy tenemos? Con esas distintas expresiones de poder, políticas, etc. Y entonces aquí, lo que les decía yo a ustedes, tenemos que en los años 30 hay una puja dentro de la burguesía. Unos que quieren cambiar, otros que no quieren cambiar. Finalmente se imponen los que no quieren cambiar. Las propuestas de los liberales modernizadores se hunden, y se hunden en la guerra, ¿sí? Del año 48 en adelante lo que nosotros vivimos es la imposición de la violencia para ahogar el proyecto de modernización del país. Eso nos queda cierto, ustedes lo ubican. El asesinato de Gaitán, y no solo el asesinato de Gaitán, sino todo lo que se despliega a partir del año 48 es ahogar en sangre la propuesta de una transformación, de una modernización del país. Entonces por eso les decía, son dos proyectos de sociedad. La propuesta de la gran propiedad es seguir apoyándose en los grandes propietarios como sector dominante, dirigente en la sociedad colombiana,
la apertura hacia otros sectores. Se agota de todas maneras la hacienda, pero lo que tenemos nosotros es que hay una contradicción, hay una lucha. Siguiente, por favor. Bueno, de ahí saltamos nosotros a la violencia. La violencia, la guerra, tiene, como les he dicho a ustedes, un ámbito fundamental en la lucha por la tierra y en la represión de las organizaciones campesinas que luchan por la tierra. Esa lucha, esa confrontación, se va a desarrollar durante toda la época de los 50, los años 50. Miren, ustedes conocen eso mucho, pero vale la pena que tengan esta reflexión. Hay un historiador inglés que trabajó el caso de Colombia, se llamaba Eric Hobsbawm, y él decía que la violencia en Colombia había hecho de este país el segundo país después de la Revolución Mexicana con civiles en armas. Civiles en armas, ¿sí? Es decir, desde la perspectiva de los movimientos sociales, Colombia tenía una preeminencia muy grande en términos de la resistencia armada de los campesinos. Es decir, la política del Estado apoyando a los grandes terratenientes había desarrollado una respuesta en la resistencia campesina tan fuerte que fue considerada como el segundo país con civiles en armas después de la Revolución Mexicana. Para los Estados Unidos vuelve y juega, esto es muy preocupante. Les decía yo a ustedes que los 50 son una época marcada por la resistencia en América Latina, que comienza con la revolución en Bolivia, sigue con la revolución en el intento de la revolución en Guatemala y culmina con la revolución cubana. Entonces los Estados Unidos ven con mucha preocupación lo que está pasando en Colombia. Y hay un gobierno en Estados Unidos que es el nuevo gobierno, el gobierno demócrata que preside John F. Kennedy. Y Kennedy plantea un programa que se llamó la Alianza para el Progreso. ¿Sí? La Alianza para el Progreso. Y dentro de esa Alianza para el Progreso habían dos componentes muy pensados en Colombia. ¿Cómo anticiparse a una revolución? ¿Cómo anticiparse a una revolución? Y el otro problema era cómo lograr que esa anticipación de la revolución pudiera significar una transformación controlada del país. Esa es la estrategia que se plantea desde la Alianza para el Progreso para Colombia. ¿Y cómo lograrlo? Entonces tenemos nosotros una combinación de la zanahoria y el garrote en el caso de Colombia, ¿cierto? La zanahoria, una reforma agraria. El garrote, el plan Lazo. ¿Sí? Ustedes lo ubican. Que coinciden. Es decir, en el mismo momento en que se está proponiendo para Colombia una reforma agraria, se está organizando el primer laboratorio de guerra contra insurgente en América Latina, aquí en Colombia. Es decir, una reforma agraria para tratar de resolver lo que no se había podido resolver y un proyecto de guerra contra insurgente para resolver eso de ser el segundo país con civiles en armas. Dale. Pero ustedes fíjense que hablamos de un arco que va de la aprobación de la Ley 135 de reforma agraria a lo que se llamó el Pacto de Chicoral y vamos para allá. Comienza la ley, tímida. La Ley 135 es una ley tímida que tiene una característica y es que incluye las unidades agrícolas familiares. ¿Por qué incluye las unidades agrícolas familiares? Porque de todas maneras, lo que se estaba viendo era que había que neutralizar al campesinado. ¿Sí? No era solamente la perspectiva económica, sino que había que neutralizar al campesinado, había que hablar al campesinado. Había que hablarle al campesinado. ¿Por qué? Porque el campesinado estaba en armas. Por eso les decía yo a ustedes, el segundo país con civiles en armas. Eso tenía que significar para los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían una visión de pánico, porque ellos tenían la perspectiva de la Guerra Fría. Es decir, ellos estaban viendo rusos por todos lados, como ahora con
con Maduro, rusos por todos lados. Entonces, para los Estados Unidos había que neutralizar el riesgo de una revolución en Colombia. Y esa neutralización iba reforma agraria y acción contrainsurgente. La acción contrainsurgente, dale. Nosotros vemos el papel del Estado desde los años 20 para acá, porque el Estado tiene una función en la represión, es decir, el Estado agrupa unos sectores de la burguesía y confronta a unos sectores que están en contra del proyecto, de los sectores de la élite. Y el Estado es el que comienza a intervenir. Y cuando ustedes ven en los años 20, 1920, ¿quién actúa? Contra los obreros del petróleo es el Estado. Contra los trabajadores de las bananeras es el Estado. Contra los indígenas, en el caso del Cauca, es el Estado. Es decir, aquí no tenemos fracciones enfrentadas, no, aquí el papel no es neutro, el papel del Estado no es neutral, el papel del Estado está jugando un papel en esa, el Estado está jugando un papel en esa confrontación. ¿Sí? Es decir, en esa medida me parece que la aproximación a la guerra civil es mucho más explicativa, por lo que incorpora el papel del Estado defendiendo unos determinados intereses. No es una guerra simplemente entre liberales y conservadores, el Estado está cumpliendo un papel estratégico en la definición de la confrontación. Y así es a lo largo de todo el periodo. La ley 135 del 61 comienza a aplicarse muy tímidamente. Inclusive es muy ambiguo todo el proceso porque ustedes encuentran algo que tiene que ver con las fracciones de la burguesía. Fíjense ustedes que en los años 50, 60, el país se está transformando, nosotros tenemos el desarrollo de un sector, digamos, moderno en la agricultura, representado fundamentalmente por la caña de azúcar, surgimiento de la industria de la caña de azúcar. Multiplican los ingenios en el Valle del Cauca, pero ¿qué pasa? Que la estructura de la producción de la caña de azúcar es una estructura que descansa en la gran propiedad hacendaria, las grandes haciendas del Valle del Cauca. Es decir, los ingenios se alimentan de la caña producida en las grandes haciendas. Los ingenios no son los dueños de la tierra, tienen una parte, pero la gran proporción de la caña de azúcar viene de las haciendas. Y aquí ocurre un fenómeno muy particular, que los dueños de las empresas productoras, los dueños de los ingenios, aprovechan la ley de reforma agraria para obligar a los grandes hacendados a transformar las relaciones que tenían con los ingenios, es decir, a cambiar las condiciones en las que estaban trabajando los cosecheros y los productores de la caña en los ingenios y a presionarlos a través de la amenaza de la ley 135. Es decir, una ley de reforma agraria se utiliza es para modernizar las relaciones de producción en el valle, no para hacer una reforma agraria, sino para modernizar la relación entre grandes haciendas e ingenios. Pero no se utiliza la reforma agraria para hacer una reforma agraria. Sí, es supremamente importante porque nos muestra también la diversidad de la estructura agraria del país. Porque ustedes tienen en la costa, es un tipo de estructura agraria basada en la hacienda ganadera. En el llano tenemos una cosa similar, es decir, la estructura de los grandes hatos. Pero en la zona cafetera nosotros tenemos que se comienza a resolver un problema que les sirvió mucho para resolverlo, que fue el papel de la pequeña producción. Porque ustedes saben que la producción cafetera nuestra no descansa en grandes haciendas. ¿Quiénes son los productores de café? Pequeños, ¿sí? Pero por una razón, yo diría bastante perversa, porque el pequeño productor pone a funcionar la economía familiar, ¿cierto? Y eso reduce sus costos de producción. Es decir, el éxito de la burguesía cafetera es que no se mete en la producción, sino en la exportación del café. Es lo mismo que pasa con la coca, ¿sí? ¿Quiénes son los productores de coca? Campesinos, pequeños campesinos. Es decir, la parte menos rentable del negocio, como en el café, es la producción directa. Quien menos participa del negocio cafetero es el pequeño productor. Como con la coca, lo que les digo a ustedes es lo mismo. Es decir, quienes diseñan la estrategia, y en el caso del café es eso, no es apropiarse de las tierras,
sino apropiarse de las cosechas de los cafeteros. Con la coca pasa exactamente lo mismo. No se apropian de la tierra de los cocaleros, no, se apropian de la cosecha de los cocaleros. ¿Sí? Es decir, el negocio es ese. Lo que pasa es que es una burguesía que tiene muy claro digamos, la estructura de la producción y el papel que juega la agricultura familiar en esa producción, coca y café. Fíjense ustedes la articulación. Es decir, es una burguesía que va trazando sus estrategias de acuerdo con las particularidades regionales del país, ¿cierto? La relación entre Estado y Federación de Cafeteros es impresionante, ¿no? Es decir, es una alianza entre el sector de la burguesía que controla el café y el Estado, y va definiendo a quién le toca cada parte de la torta, pero los que llegan el pato son los campesinos. Chiquitos son los que llevan la peor parte del negocio porque tienen la menor participación en la rentabilidad del negocio cafetero. Entonces, es una estructura compleja, no es simple, es compleja y depende de coyunturas, etcétera, que dura hasta cuando termina el pacto del café, pero esa es otra historia. Pero bueno, entonces vamos caminando en esta perspectiva. Esa crisis de los años 20 es una crisis, como les decía yo a ustedes, entre la idea de un país sustentado en la gran hacienda y un país que quería abrirle espacio a la pequeña y la mediana propiedad, que es una guerra que la pierde la pequeña propiedad, pero que se formula en términos políticos, porque hay unas normas, hay una ley, hay unos decretos que favorecen la asignación de tierras a la pequeña propiedad. De todas maneras, la pequeña propiedad sigue peleando y va a seguir peleando. Y es muy interesante, esto se los menciono a ustedes para que lo tengan presente, que en el año 1928 se produce un decreto reglamentario de la Ley 47, que crea lo que se llamaron las colonias agrícolas. Colonias agrícolas. Esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque el hecho de que el Estado reconozca colonias agrícolas quiere decir que está reconociendo comunidades campesinas, a las que le reconoce sus títulos de tierras y con las que se compromete a darles asistencia técnica, facilitar su inserción en esa economía que se pretende construir. Es muy dramático porque inmediatamente se produce este decreto, el decreto 1110 de 1928, comienzan a aparecer colonias agrícolas en todas partes, en la costa, en el Tolima, aquí en Cundinamarca. Los campesinos encuentran allí un nicho legal de participación en la estructura de la propiedad y en la economía, en la construcción de la economía agraria. Pero ¿qué ocurre? Esa historia de los años 40 en zonas como Villarrica, por ejemplo, les muestran a ustedes cómo concluyó la épica de las colonias agrícolas. Pero fíjense ustedes esto. Los campesinos viven la experiencia de las colonias agrícolas, viene esa violencia espantosa, y ¿qué pasa? Que los campesinos tienen que huir, lo que hablábamos, como lo que les decía la viejita del Tolima, ¿no? Huir, pero huyen con una idea de reorganizarse en sus colonias agrícolas. ¿Y saben en dónde toma cuerpo esa idea de la reorganización? En lo que después iban a llamar las repúblicas independientes. ¿Sí? Las repúblicas independientes, ¿en dónde nacen? Allá en esas viejas colonias agrícolas de los años 20. El Davis, que ustedes yo creo que conocen esa historia mejor que yo. Esa es la historia de cómo los campesinos llevan entre la mochila, metidos por allá en las montañas, llevan esa idea, la llevan presente y la organizan. Ustedes seguramente, ahora me decía el camarada, que han revisado los escritos del camarada Marulanda, el camarada Jacobo, los cuadernos de campaña. Cuando recuerdan ustedes ahí las memorias de la construcción de estos territorios, ¿cómo se construyó el Davis? Era una colonia agrícola. Otra cosa es que eso lo bombardearon y todo eso, porque esa fue la suerte de los campesinos, pero era la idea de las colonias agrícolas. Después los campesinos los bombardean y todo eso, pero siguen con esa idea. ¿Y dónde volvemos a ver colonias agrícolas? En el Caguán. Ustedes miran el decreto 1110 que les mencionaba yo a ustedes, y ese decreto
menciona en dónde se iban a crear las colonias agrícolas. Y lo sorprendente para este país es que uno de los lugares donde se iban a crear colonias agrícolas, pensado en 1928, es el Caguán. ¿Sí? Les recomiendo que miren por ilustración histórica, miren ese decreto 1110 de 1928. Y ahí encuentran ustedes el Caguán. Esta mención. 1928, decreto 1110 de 1928. Políticamente se necesita hacer un reconocimiento del campesinado, porque ese campesinado significa un riesgo político para ese propio establecimiento. Yo les reitero ese tema del segundo país con civiles en armas, y eso lo veían como un riesgo. Y por eso, civiles en armas, la forma de llevar a un desarme es a través de un proceso de reconocimiento del acceso a la tierra para los campesinos. Piensen en eso, lo que eso significa. Es decir, la ley está pensando en el desarme de los campesinos, pero ese desarme de los campesinos a través de una reforma agraria que tenga como un punto central, nodal, la unidad agrícola familiar. Bueno, pero como les decía, el juego de fuerzas en el país no lo iba a permitir. Nosotros tenemos unos pocos años de aplicación muy timorata, muy mediocre de la reforma agraria, que son esos años entre el 61, 62 y 1970. Es muy poco lo que se logra avanzar, pero está esa ley. Es más, en el año 68 el presidente Carlos Lleras produce un decreto que va a ser posteriormente una ley para legalizar las organizaciones campesinas. Fíjense ustedes que la burguesía tiene que jugar, tiene que moverse habilidosamente, porque no las tiene todas consigo. Hay un sector que quiere transformar, pero puede transformar hasta un punto. La oposición es muy fuerte desde los sectores del poder terrateniente. Pero Lleras saca una ley, que es la ley que legaliza la organización campesina, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que es una potencia muy grande. Y por eso es tan reprimida, por eso fue tan brutalmente reprimida. Pero esos avances del reformismo van a ser cortados por un acuerdo de las élites. Ojo, un acuerdo de las élites, que fue el Pacto de Chicoral, enero de 1972. ¿Qué es el Pacto de Chicoral? Es una decisión de terratenientes, empresarios del campo, representantes de los partidos liberal y conservador y la Iglesia Católica. Ese es el Pacto de Chicoral. Se reúnen en Chicoral, en el Tolima, y ¿cuáles son sus decisiones? No va a haber reforma agraria. ¿Sí? Esto es definitivo, es tajante. No se va a hacer reforma agraria. No se va a amenazar a la propiedad territorial. No se va a amenazar. Campesinos que necesiten tierra, se les va a dar. ¿En dónde? Colonizaciones. ¿Sí? Fíjense ustedes el papel de las colonizaciones para ampliar la apertura de tierras nuevas, la ampliación de la frontera, pero sin ceder lo que los terratenientes ya tienen, las grandes propiedades en el interior de la frontera agraria. ¿Sí? El Pacto de Chicoral por eso es tan importante, porque expresa la imposición de la voluntad de las élites terratenientes de que no se toque la propiedad. ¿En qué estamos hoy? No es lo mismo, ¿sí? Y venimos desde 1928 en esa pelea, derecho a la gran propiedad o el cierre a la pequeña propiedad, ¿sí? Colonias campesinas o guerra. La decisión de las élites fue guerra. En 1972 el Pacto de Chicoral expresa exactamente lo mismo. Aquí no va a haber reforma agraria. Y los campesinos sin tierra se van a colonizar. ¿Sí? Fíjense ustedes que esto es una lógica muy perversa, pero es la esencia del poder, la forma como se proyecta el poder. Y ahí es donde yo creo que se toma una decisión definitiva para la sociedad colombiana, porque a los campesinos sin tierra, que se les ofrece la colonización, se les dice, el Estado les va a titular tierras en los proyectos de colonización y va a llegar
a través de la asistencia técnica, infraestructura, electrificación, escuelas, salud, va a llegar a acompañarnos. ¿Y qué pasa? Que el Estado no llega. La gran tragedia de los campesinos en las zonas de colonización es que ellos van con la ilusión de que se les van a titular las tierras y van a tener una reforma rural integral, y no la tienen. Pero ustedes saben quiénes llegaron. 1970. Miremos el escenario, ese pacto de Chicoral que les dice van a colonizar y los vamos a acompañar, que no se cumple, tiene un cambio fundamental en el escenario. Estados Unidos está en la guerra. Vamos a 1970. Estados Unidos está en la guerra de Vietnam, que es una guerra crítica para los Estados Unidos porque ahí comienza la caída de los Estados Unidos. Estados Unidos es derrotado por una guerrilla campesina, porque esos son los vietnamitas, una guerrilla campesina, y derrota a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos también tenía una serie de contradicciones internas muy fuertes. La población en los Estados Unidos, las comunidades en Estados Unidos se oponen a la guerra. La gente no quería la guerra en Estados Unidos. La gente no quería ir a la guerra. El movimiento de la juventud en los Estados Unidos es contra la guerra. El movimiento hippie, todas estas cosas que ustedes ubican, era un movimiento contra la guerra. ¿Y qué hace el sector militarista, imperialista en los Estados Unidos? ¿Qué hace? Derrotar al movimiento por la paz. ¿Cómo lo derrota? La represión feroz. Ustedes posiblemente recuerdan esa imagen de las panteras negras, ¿recuerdan los Black Panthers? Que eran los muchachos negros que eran quienes estaban protestando en particular contra la guerra, porque eran los negros los que iban a la guerra, los puertorriqueños, los pobres los que iban a la guerra. De hecho, Ali se negó a ir a esa guerra. Ali. Pero es una resistencia contra la guerra. Entonces viene por una parte la judicialización, el FBI, la policía norteamericana reprimiendo, terrible, pero por otra parte la herramienta más feroz contra el movimiento por la paz, las drogas. Estados Unidos comienza a invertir, el gobierno de Estados Unidos, perdón, y no la guerra. Claro, y ustedes ya van teniendo pistas por qué Colombia. Pero el caso es que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, comienza a invertir, a generar recursos muy importantes para la investigación en psicotrópicos. ¿Sí? Comienza la investigación. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que Estados Unidos venía trabajando un tema que era el de la guerra psicológica, el de los lavados de cerebros, que lo comienzan a manejar de una manera bastante sofisticada, porque ellos dicen, no, fue en la guerra de Corea donde se utilizaron estos mecanismos del lavado de cerebro. Resulta que Estados Unidos estaba investigando sobre el famoso tema de los cambios de percepción a través de estímulos eléctricos o de drogas, es decir, las drogas para cambiar la percepción del mundo y de la realidad. ¿Quiénes iban a ser los sujetos de ese cambio? Los muchachos, la juventud, ¿a través de qué? La generalización de la oferta de drogas psicoactivas. Comienza Estados Unidos a investigar algunas universidades en drogas sintéticas como el LSD, pero que se invierten muchos recursos, y drogas de origen natural, el peyote, la cocaína, la marihuana, ¿cierto? Es decir, que son las sintéticas, pero las de origen natural, y ahí caemos nosotros. ¿Sí? Es decir, la decisión de las élites colombianas de no hacer reforma agraria, óiganme esto, la decisión de las élites colombianas de no hacer una reforma agraria nos precipitó en el enganche, en el narcotráfico. Eso no nos lo inventamos nosotros. Estados Unidos necesitaba y necesita la droga, porque es uno de los grandes negocios. Yo les decía a ustedes, el tema del café, los que ganan ahí no son los pequeños productores. En el tema de la droga, los que ganan ahí no son los pequeños productores de hoja de coca. En últimas, ¿en dónde se gana? Hay un escritor suizo
que se llama Jan Ziegler, y él escribió un libro fenomenal que se llama Suiza lava más blanco. ¿Qué quiere decir Suiza lava más blanco? Que son los bancos en Suiza los que mayor cuota de recursos del narcotráfico se está legalizando. ¿Sí? Es decir, los grandes ganadores del tema del narcotráfico no son nuestros cultivadores, ni siquiera los intermediarios. No es una estrategia con un solo frente, el tema del rock, este tipo de cosas, pero la droga es fundamental. ¿Sí? La droga es fundamental. Y la droga tiene una perspectiva desde el punto de vista económico muy importante para Estados Unidos, que es su vinculación con el capital financiero, ¿cierto? El capital financiero va por sus recursos. Es decir, el proceso después de la guerra de Vietnam significa que Estados Unidos, que entra en un declive económico y geopolítico mundial, tiene que recuperarse por algún lado. Y ese lado por el que se recupera es por el sector financiero. ¿Sí? El sector financiero es muy importante para Estados Unidos porque Estados Unidos ya está dejando de ser una potencia productiva, lo está reemplazando Japón, lo está reemplazando la Unión Europea, lo va a reemplazar China. Entonces Estados Unidos trata de mantener su predominio a través del sector financiero. ¿Y de dónde se alimenta el sector financiero? De la droga, ¿cierto? Y nosotros pues somos víctimas de eso. Y encima de todo nos tenemos que chupar el pecado de que somos los productores principales de la droga. Que además sirve para financiar el capitalismo en Centroamérica y en Colombia también. Pero fíjense, para que amarremos esto a nuestro análisis del problema agrario. Aquí es posible producir la droga en las condiciones económicas que le interesa a los Estados Unidos porque tenemos tierras baratas, mano de obra barata porque no hemos tenido una reforma agraria. Y la vareta también. Pero es decir, yo quería que ustedes vieran cómo cierra el círculo. Es decir, no hacer una reforma agraria resulta fundamental para que se implante el tema de la droga, pero además mantiene los intereses de los grandes terratenientes, ¿sí? Mantiene esas tierras que ellos protegen por fuera de la producción de las drogas, pero ellos al mismo tiempo se están beneficiando porque la inversión de los recursos que ellos obtienen, que son marginales, pero la inversión de esos recursos, ¿en dónde va a dar? En las tierras, ¿cierto? La compra, la ampliación del latifundio es un resultado del ingreso de los recursos del narcotráfico. Yo no digo que todos los terratenientes son narcos, pero por ahí el pecado lo tiene. ¿Sí? Quería yo que ustedes vieran como el círculo completo. ¿Ahora qué viene? Ahora viene nuestro punto agrario. El narcotráfico un negocio. ¿Sí? Mantenerlo sin infraestructura, mantener la tierra sin democratizarla, mantener esa mano de obra marginada en estos territorios es lo que hace eficiente la producción del narcotráfico, ¿cierto? Es decir, entendamos el papel de no haber hecho una reforma agraria en el país, ¿a qué nos condujo? ¿Sí? Como para que tengamos eso. Por eso es tan importante el reclamo de la reforma agraria y por eso es la articulación, ya entrando a nuestro acuerdo, entre el punto 1 y el punto 4. El punto 4, si ustedes lo leen, es reforma rural integral. Es decir, así como nosotros entramos al narcotráfico por no tener una reforma agraria, nuestra salida al narcotráfico es tener una reforma agraria. Sí. Es decir, esto como que se cae, pareciera simplista, pero es así. Nosotros entramos al narcotráfico por no tener una reforma agraria, nuestra salida del narcotráfico es tener una reforma agraria. ¿Sí? Y hay un punto que yo les quiero enfatizar, porque vamos a entrar en ese tema, que es el tema de las fumigaciones. Yo les menciono a ustedes que el impulso de la economía internacional del narcotráfico, porque eso no es un problema nacional nuestro, es una transnacional. Narcotráfico como una transnacional. Alimenta al sector financiero, etc. Se rige por las leyes del mercado. ¿Sí? Por eso es que nosotros somos competitivos, porque estamos hablando de una economía de mercado. ¿Sí? Nosotros, en la medida en que tenemos unos costos de producción bajos para la cocaína, no para lo que viene después, costos de producción bajos, en esa medida somos competitivos. ¿Sí? Estamos en el mercado. Tenemos un lugar
preferente en el mercado. Estamos produciendo el 90% de la cocaína que consumen los Estados Unidos. 90. Ya estamos en el 90. Fíjense por qué estamos en el mercado. Ahora, insisto en que estamos dentro de las leyes del mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una oferta muy elevada, los precios se caen. Que fue lo que tuvimos nosotros en los años 90, que hay que entender muy bien la situación de los años 90. Ustedes recuerdan la movilización de los campesinos, las marchas campesinas del 95-96. Uno de los problemas que tenían los campesinos era el tema de las fumigaciones. Y el tema de las fumigaciones, ¿por qué? Porque había una sobreoferta de producción de pasta básica de cocaína, había sobreoferta. Entonces se comienza a fumigar para reducir esa oferta y poder recuperar los precios. No en favor de los campesinos, sino en favor de la gran estructura, fundamentalmente del lavado de activos, ¿cierto? Es decir, a quien le interesa fundamentalmente es quien más ganancias tiene. Bueno, los campesinos se movilizan. Fumigaciones. ¿Y las fumigaciones qué logran? Reducir la oferta. Y la reducción de la oferta que implica una recuperación de las ganancias. ¿Sí? Es decir, entendamos eso cuando nos echan el discurso de que Estados Unidos quiere sacar a su juventud de narcotráfico, no nos comamos el cuento. Es decir, lo que está pendiente es la tasa de ganancia del narcotráfico, ¿cierto? Cuando se fumiga, se reduce la oferta y los precios aumentan. Y en esa circunstancia estamos. Colombia en este momento tiene unas condiciones de oferta, estamos en 220.000 hectáreas, lo que se estima, pueda que sea superior, pero de todas maneras estamos en unas condiciones de sobreoferta. Ahí es donde nosotros tenemos que entender la angustia del gobierno por comenzar las fumigaciones, ¿cierto? Porque es como se van a beneficiar con una reducción de la oferta y un aumento de los precios de la cocaína. Ahí es donde tenemos que ubicar nosotros ese problema. Es decir, nuestra pelea, nuestra discusión es esa. Y nosotros, ¿cómo creemos que se va a disminuir la oferta si hacemos una reforma agraria? Los campesinos no van a querer estar metidos en esto, porque eso implica toda una serie de condiciones que el campesino rechaza. Pero primero que todo, cumplir esos puntos que nosotros hemos venido planteando, el acceso y la formalización de las tierras para los campesinos. Eso es lo único que nos puede sacar a nosotros del tema del narcotráfico. Bueno, esto era lo que les quería comentar yo a ustedes. La sustentación histórica y de fondo de por qué no solamente el drama del atraso de nuestro campo y de nuestra agricultura, sino el porqué de nuestro acuerdo agrario. Creo que la idea es que entendamos por qué nuestro acuerdo agrario tiene una base histórica y por qué es la única forma que tenemos nosotros de salir del infierno del narcotráfico y de la guerra. Bueno, muchas gracias.